El libro de Revelaciones capítulo 9 versículo 8 nos dice: el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Cuando nosotros vamos a la historia en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 23, vemos que la última plaga en Egipto, amado hermano, fue la destrucción de los primogénitos. Éxodo dice: porque Jehová pasará matando a los egipcios perdón, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en vuestras casas, por así decirlo, al Abadón, Apolión, depende si lo ve en griego o lo ve en hebreo, con un objetivo: matar. Entonces, de la misma manera, amado hermano, usted y yo sabemos que el diablo, que Jehová lo reprende, es un imitador. Y de la misma manera que la última plaga tocó en Egipto a los primogénitos egipcios, porque no tocó a los primogénitos hebreos, porque los primogénitos hebreos estaban cubiertos con la sangre del cordero. A los jefes de familia haber colocado la sangre en los dinteles y en los dos postes. Entonces hay una operación de un espíritu que se llama el destructor, que está siendo movilizado ahora no por Dios, sino por una entidad espiritual, para procurar matar a los primogénitos. La primogénito, usted sabe que la Biblia habla acerca de la asamblea de los primogénitos. Y no fue tu culpa, fortaleza de Sión, que yo decidiera darte un poco más. Para los que se preguntan por qué hay tanto movimiento en la iglesia, quiero decirle que hay una operación de parte del destructor asignada para querer matar primogénitos. Y aquí hay una responsabilidad, sacerdotes, varones de casa, porque los responsables de instalar la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de la casa somos nosotros. Entonces yo le quiero contar, hermano, que hay una operación. No le estoy diciendo sobre fortaleza, esto es general. Hay temblores gruesos, no solamente a nivel ministerial, sino a nivel global. ¿Por qué? Porque se ha levantado una entidad espiritual llamada el destructor, que tiene por objetivo acabar con la asamblea de los primogénitos. Dice la Biblia que cuando el Cristo de la gloria vino a este mundo, el Padre tanto amó Dios que dio al unigénito, que al haber muerto en la cruz del Calvario deja de ser un unigénito y se constituye en un primogénito para ser el primero entre todos. Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos el destructor repentinamente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Declare: yo no estoy en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Ahora, lo importante de esto no es ver lo que está pasando, sino entender desde la perspectiva espiritual, no natural. Porque el que es natural es carnal, y el que es carnal juzga las cosas por lo que ve y por lo que oye. Y uno de los pórticos de entrada del destructor es el oído.
Entonces, así como en el libro de Éxodo el destructor llegó a barrer con los primogénitos egipcios, ahora como que en una especie de revancha, amado hermano, el destructor, que Dios reprenda al diablo, quiere acabar con los primogénitos. Se la parafraseo, quiere terminar con la asamblea de los justos, llamado la asamblea de los primogénitos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ya ni puse aquí el cronómetro por lo emocionado. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Ahora, cuando entendemos que hay una operación, oye, ahí se quedó dormidita, linda, como Samuel, ¿verdad? Sí, Jesús. Nahum dice, capítulo 2, versículo 1, versión del lenguaje actual: el destructor ha subido contra ti. Usted no se achicopale porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. Esto no es para amedrentarlo, esto es porque le quiero decir, hermano, pilas. Porque en los últimos tiempos los llamados se enfrían, los escogidos se engañan y solamente permanecen los fieles. Y la respuesta es esta: el destructor ha subido contra ti. Abadón, Apolión, subió contra ti. Monta guardia en la fortaleza de Sión, diría yo. Vigila el camino, Memito. Fortalece tus lomos y refuerza más tu poder. ¿Cómo se refuerza el poder? En la unidad, hermano. Yo le quiero rogar algo: deje de faltar ya a los servicios. Ya no es tiempo de quedarse en casa, hermano, chacoteando y haciendo cosas que a saber que pues, tal vez se queda durmiendo, pues no es malo, descansando, pero ya no estamos en tiempo de seguir durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando se identifica que hay una entidad espiritual que lo que está pretendiendo es matar tu vida espiritual, Nahum capítulo 2 versículo 1 dice: monte guardia, oración, ayuno, intercesión. Mire la versión LPD, dice: un destructor te ataca de frente. Monta guardia en la fortaleza, vigila los accesos, cíñete el cinturón y concentra todas tus fuerzas. Mira esta versión como dice acá: vigilando los accesos que usa el destructor. Note, versión Reina Valera del año 60. Porque cuando llega el destructor encuentra puertas de acceso y va a entrar donde encuentra esas puertas de acceso abiertas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Característica número 1 del que está siendo influenciado por el destructor es: quiere matar a su hermano. Punto, no le importa, mata a su hermano con lo que venga. Falta de misericordia, lo vamos a entender más adelante. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción. Aquí hay tres cosas: siguieron el camino de Caín, se lanzaron a lo económico porque necesita dinero, pero perecen en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Rebelión. Entonces, uno de los accesos que el destructor va a querer utilizar en contra de la iglesia, hermano, no le estoy hablando de fortaleza de Sión únicamente, no somos los únicos que estamos siendo sacudidos en este tiempo, hermano. Usted se está preguntando, no, es que qué pasa en la iglesia, que qué sucede. Eso está pasando en toda la iglesia. Y no voy a entrar en detalles porque no me corresponde entrar a juzgar ninguna otra congregación. A mí me pusieron como puerta en esta casa. Mire, primero siguen a Caín, después se lanzan a Balaam y terminan cayendo en la condición de la contradicción de Coré. Palabra de Dios para todos dice: son destruidos
como le pasó a Coré. Usted sabe que Coré fue tragado literalmente por la tierra, juntamente con todos los que se adhirieron a ese movimiento de rebelión. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, están dentro. Te ganaste la otra mitad del cielo vos. Ya tiene ganada la primera mitad, ahorita se ganó la otra. Gracias. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, por la temporada, por lo que marca el momento. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ojo, le estoy hablando de una entidad espiritual. No le ponga nombre, por favor, porque esto no tiene dedicatoria ni tiene nombre. Lo que le estoy enseñando es a discernir y saber cuando esta entidad vaya a querer tocar, para que usted sepa y reyecte. Son manchas, dice esta versión. La versión del lenguaje actual dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. Aquí lo que cambió fue la versión de las Américas. Apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Lo interesante es que la versión Palabra de Dios para Todos en ese mismo dice: son gente peligrosa para ustedes en sus reuniones. Mira cómo lee esa versión, búsquela. ¿Alguien tiene ahí la versión PDT para que me coteje esto? Bueno, que le he traído mentira yo aquí, pues. Estos son gente peligrosa para ustedes en sus reuniones. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Por no decir, se salen de los cultos y se van a platicar porque no les interesa lo que el pastor está predicando. ¿Quién dijo eso? No se salga a los momentos de la administración de la palabra. Es una falta de respeto que su pastor esté predicando y usted se esté comiendo un hot dog tal vez ahí en el parqueo, hermano. Porque usted no vino aquí a pasar el tiempo, usted vino a recibir de Dios. O tal vez no predico, predicás, Oscarito, el domingo. Ay, Oscar, ¿qué dice esta versión? Estos individuos, santo de la gloria, ¿qué versión es esta? ¿Qué versión es esta? Nueva versión internacional, en esto mismo. Estos son individuos, mejor, perdón, corrijo porque estoy emocionado, hermano, estoy emocionado. Perdónenme voy a leer. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Santo de la gloria. Espérese. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin aguas llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doble muerte muertos y arrancados de raíz. La versión TLA no, lee diferente. Ok. La versión TLA: es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, es decir, a sus servicios, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. El que ha sido influenciado por esa entidad se moviliza por esa línea. Mire, pero me gustó la versión que me dio. Sí, esa está bonita. O sea, amplía. No sé, no es bonita porque da más duro, no, amplía. Entonces,
Cuando estas condiciones se dan, es porque alguien está influenciado por el destructor. Entonces, ¿qué hay que vigilar? Porque la Biblia dice en Nahum, vigile. Ok, pastor, vamos a vigilar. Pero ¿y qué vamos a vigilar? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire, cuando hay una herejía destructora, ahí está la entidad operando. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 10, 2:10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne, una característica es que se sigue por la carne, es decir, el que es espiritual juzga por el espíritu, pero el que es carnal juzga lo que ve y lo que le entretiene. Ojo, hoy tenemos que circuncidar oídos, hermano, porque yo no quisiera que usted estuviera abriendo puertas al destructor por estar oyendo cosas que no debe oír. El que es espiritual juzga por el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, una de las características, por eso es que empecé a amarrar que el apóstol decía en lo que escribió: el que es espiritual no juzga por lo que ve y por lo que oye, sino que juzga según el espíritu. Ahora, el problema aquí es más cardíaco, hermano, porque esto es lo que nos está obligando a nosotros como congregación, es a movernos al espíritu, o vamos a sucumbir. Hermano pastor, ¿ya vio la página que pegaron del apóstol? Sí, y no me importa, yo creo en mi pastor, se acabó, punto. Y vamos a estar siempre bajo la cobertura, siempre. Pero es que lo que pasa es que lo que está en la cabeza desciende al pueblo. Cada uno se come el pan que prepara. La que desciende de la cabeza es la unción. Entonces, una de las cosas que tenemos que movernos, iglesia, es a salir de la carne y del alma y entrar al espíritu, o vamos a colapsar. No le digo como iglesia, vamos a colapsar como individuos. Porque la Biblia dice que el reino no lo hereda sangre y carne, lo hereda el espíritu. Entonces, ¿qué te estoy diciendo, hermano? Métase con Dios y ya deje de estar oyendo lo que trae el viento, porque lo único que quieren hacer es destruirlo. Y no le estoy hablando de una persona, le estoy hablando de un espíritu. Bendigo a mi apóstol, lo amo. Y así como él, yo también tengo pies de barro y soy hombre. Ningún ministro es superhombre. No exime a que procuremos mantenernos en santidad, porque esa es una obligación. Gálatas 5, 19, 21. Los frutos de la carne mencionados por Pablo pueden agruparse en 4 grandes categorías: los pecados de impureza sexual, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Solo se encuentra en Gálatas. Número 2 son los pecados que se le llaman religiosos o de religar. Religión quiere decir religar del original, volver a tener comunión con Dios, que van contra la verdadera adoración, y esas son la idolatría
y las hechicerías. Note que Pablo los toma como frutos de la carne: idolatría y hechicería. Número 3, por favor, son los pecados sociales y son los que van en contra del amor. Llámese enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, discordias, herejías, envidias y homicidios. Y el número 4 son los pecados que se les llama por falta de dominio propio, o lo que entendemos como autogobierno: borracheras y orgías. Esos son los 4 grandes grupos donde se describen los frutos de la carne según el libro de Gálatas. Ok, entonces tenemos que vigilar. Número 1, no ser seguidores de la carne. ¿Quién es un seguidor de la carne? Es aquel que en algún momento se puede encontrar en su vida sumergido en un problema de adulterio, de fornicación, de inmundicia o de lascivia. O puede ser una persona con fruto de la carne. Esto, ¿qué le estoy diciendo? Examínese cada uno. Ya conmigo, examínese cada uno a sí mismo. O aquellos que puedan tener eventualmente problemas de idolatría o hechicerías, hermano. ¿Y qué es eso de estar metido en la iglesia y todavía visitando brujos? Yo he atendido casos años atrás de hermanos en la congregación donde el esposo le hacía hechicería a la esposa porque la quería él tener con él. ¿Cómo así? No están casados, pues, y no están enamorados. La tenía trabajar. ¿Cómo la ve? Eso existe dentro del pueblo. Bueno, o las enemistades, ¿verdad? Las peleas, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las discordias, las herejías, las envidias y los homicidios. Borracheras, ya no se vale. Y lo otro, pues, que Dios nos libre, con Dios nos guarde. Entonces, una de las cosas que tenemos que vigilar son todos estos aspectos denotados en esos 4 grandes grupos, hermano. Porque una de las maneras que el destructor va a querer destruirte es presentándote este tipo de alternativas para que te mezcles con esas y con eso le des puerta de acceso al destructor. Y empieza destruyendo al individuo, termina destruyendo el hogar. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que vigilar para no darle acceso a Apolión, a Abadón, es resguardarnos de cada una de esas situaciones que le acabo de describir. Judas, capítulo 1, versículo 4, dice: algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó, ahí está otra vez Abadón, Apolión, el destructor, destruyó después ¿a quiénes? Entonces, otra puerta de acceso, y hay que vigilar, hermano, es la incredulidad. A los que no creen. Otra cosa que tienes que resguardar en tu vida es que tienes que aprender a creer en las promesas de Dios. Matrimonios. Cuando su esposita linda se va al mercado, ¿usted cree que ella va al mercado? ¿Usted cree lo que su esposa le dice? ¿Está seguro? Porque si no está seguro, tiene una puerta abierta al destructor. Quiero ver con quién estás hablando en el teléfono. Quiero ver el teléfono. Quiero ver el teléfono. Ya se metió el destructor, hermano. Dame la clave de tu Facebook porque te lo voy a estar revisando. Perdóneme, ¿cree o no cree? Porque la desconfianza es una puerta abierta al destructor.
Cuando el cónyuge ya no cree en su cónyuge, el varón en la mujer o la mujer en el varón, el destructor tiene puerta abierta para raer absolutamente todo dentro de la casa. Por eso es que los celos no son de Dios. Ay, pastor, pero si la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, sí, pero ese es otro tipo de celo. Hermana, cuando su esposito lindo regresa a las 10, 11, 12, 1 de la mañana porque le tocó cierre fiscal, ¿usted le cree que viene del trabajo? Le pregunto, ¿usted cree, hermana, que viene de su trabajo? Porque si no lo cree, tiene una puerta abierta para el destructor. Los celos no son de Dios. Entonces, como que hay planes que tenemos que ir corrigiendo, hermano. Los hogares que están teniendo conflictos con celos y con desconfianza y no creen, son pórticos abiertos del destructor. ¿Qué edad tiene tu hijo? 20 años. Papá, me quiero ir el viernes al puerto, fíjate vos. Nos vamos a ir con 10 amigos y van 5 amigas, pero las patojas son muy correctas. Sus papás saben que van. ¿Le crees? ¿Hay duda? Eso nos obliga a que nos aprendamos a conocer y amar tal y como somos. La cosa está canija, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros no pasamos ni siquiera esta primera. Peor, los que en algún momento de nuestra vida. Por eso es que el que es espiritual tiene que juzgar por el espíritu. ¿Por qué reaccionan personas adversamente con alguna noticia de autoridad? El que es que ese hermano es carnalote, póngale pausa. ¿Usted sabe cómo creció él en su infancia? ¿Usted sabe que esa persona creció sin padre? ¿Usted sabe que esa fue una persona que fue abandonada? Esa fue una persona que fue traicionada, una persona que fue dejada por su padre desde niño y por eso reacciona así. Porque el que es carnal juzga por lo que ve, no por lo que el espíritu le muestra. Ese hermano tan reacio, tan brincón, y viera que usted sabe que al pobre lo violaron 5 veces de niño. Usted sabe que ese niño la madre lo violaba. Ahora tal vez usted lo ve predicando, pero usted sabía que él fue trastocado por sus mismos padres. No, pastor, pero el que es espiritual juzga por el espíritu, no por lo que ve o por lo que oye. Entonces hay una gran diferencia, porque en toda iglesia hay hermanos de atrio, hay hermanos del lugar santo y hay hermanos del lugar santísimo. Y hoy te digo, iglesia, tenemos que movernos al lugar santísimo o corremos 2 peligros: o nos enfriamos o nos engañan. Mami, ¿qué edad tienen tus muchachas tan lindas? ¿Qué edad tienen ellas? 21 y 15. La de 21, mamá, tengo cierre y voy a regresar como a la 1 de la mañana. Yo estoy segura que tú le crees a tu hija, porque tú me consta que confías en tu hija. Pero ¿y si no? Es que la cosa está difícil, pastor. ¿Confía o no confía usted en su familia? ¿Se da cuenta? ¿Cómo la guerra es complicada, es difícil para el que está en la carne y en el alma, pero para el que está en el espíritu, aprende a juzgar las cosas en el espíritu. Y muchas veces hemos claudicado en muchas de estas cuestiones y sin darnos cuenta
el destructor ha entrado a barrer en medio de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por Abadón Apolión. El Salmo 106, 24 dice: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, en su promesa, sino que murmuraron en sus casas, aquí dice sus tiendas, y no escucharon la voz del Señor. ¿Qué es murmurar? Es una conversación en perjuicio de un ausente. Pongo pausa. Se recuerda que hay mínimo 8 prerequisitos para poder juzgar. Murmuración, sinónimos: habladuría, chisme, crítica y calumnia. Las 4 con un objetivo: perjuriar al que no está presente, es decir, al ausente. El libro de Proverbios capítulo 18 versículo 8 dice: mire que es un chisme. Mire que es un chisme. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos. Ay, no me gusta el chisme, pero qué rico oírlo. Se entera uno de cada cosa, hermano. Y penetran hasta el fondo de las entrañas. ¿Con qué objetivo? Darle acceso al destructor. Porque hay mucha gente enferma por chismosa. Porque hay gente sin dinero, sin trabajo y no prospera por chismosa. El chisme tiene que ser erradicado en medio de las iglesias, hermano. Para poder juzgar justamente, tienes que aprender a poner en la balanza de los dos lados. Y te voy a decir que a una entidad espiritual solamente la puede juzgar una superior, no una inferior. Porque una entidad espiritual de inferior rango que juzgue a una de mayor, cuando uno pone, ahí está David y Lizzy, espero que hayan hecho la tarea ustedes, mucha. O sea, en la universidad me refiero, no es que lo sabes, ahí dicen, no. Cuando uno ingresa un caso delante de un juzgado y después de que el juez no me parece a mí lo que el juez dictaminó, ¿quién juzga a ese juez? Si yo interpongo una demanda, o no sé cómo sea el procedimiento, me juzgó y no me gustó lo que dijo y yo necesito que otro me haga el favor y vea si lo que hizo es correcto. Bueno, se interpone algún recurso y alguna sala, se llama un tribunal colegiado, es un órgano colegiado. ¿De menor estatura o de mayor estatura? De mayor rango, tiene que conocer el caso y las razones del por qué yo estoy apelando o estoy interponiendo el recurso. ¿Sabe dónde hemos visto esos casos donde yo sí oí tronar esos poporopos? En el caso de la famosa señora que era de la UNE, ¿cómo se llama? Sandra. Lo llevaron a un juzgado. Después de ahí, no sé cuál sea el orden, si de un juzgado a un tribunal, del tribunal a la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia. Pero nunca lo juzgan los de abajo, porque si no afrentan a las autoridades. Ahora, ese es un problema que hoy estamos viviendo. ¿Dónde? En todo el mundo. Eso es mundial. Ahora, si no les parece, mire, hermano, perdónenme. Yo realmente de política sé tanto como usted de astrofísica o de energía cuántica. Nada. Pero a mí sí me parece una falta de, aunque no estoy de acuerdo ni soy partidario del oficialismo que está hoy, pero a mí sí se me hace una falta de respeto todo lo que han hablado de la vicepresidente
y del presidente, aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas, para que no me digan, usted está a favor, pastor. No, pero el irrespeto, eso no es tolerable. Hermano, la pobre señora la vez pasada se equivoca y dice, por la vida de mi madre que está muerta, y le sacaron chiste todo el mundo. Perdóneme, está hablando de su madrecita linda que ya pasó a mejor vida. Y todo el mundo riéndose de la Es más, los protocolos indican que cuando usted y yo hablamos del presidente, tenemos que decir el excelentísimo señor presidente o la excelentísima señora vicepresidente. Pero ahora los periódicos, yo no estoy de acuerdo que estén comprando sus mansiones, porque no es para eso que uno va a la presidencia. No sé ni siquiera si sea cierto, no me consta. Lo que veo y lo que oigo no me consta. Pues como no me consta, no puedo emitir juicio, porque si emito juicio le estoy dando paso al destructor. Y ellos siguen igual. Al que le va a ir en feria es a mí. Ellos siguen en su fiesta. Y dentro de 3 años vienen de regreso como el no, ya no es excelentísimo pollo ronco, ¿vale? Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Mire la versión RBC, es la Reina Valera contemporánea, creo yo. Los chismes empalagan, pero calan hasta lo más profundo. La versión TLA, ¿qué es esto? Estos todavía son más pelados, ¿va? Mire, en este saco de aquí, por favor, y esto póngamelo por acá. ¡Qué sabrosos son los chismes! ¿A quién le gustan? Pero ¿cuánto daño causan? ¿Por qué causan daño? Porque le estás dando acceso a una entidad espiritual que lo que quiere es terminarte. Es que el pastor ha de estar enojado y del pastor a saber. No, por eso le leí primero lo que mi apóstol publicó. Porque dije, estoy en línea. ¿Qué es golosina? Manjar delicado, ese es el chisme. Manjar delicado, generalmente dulce, que sirve más para el gusto que para el sustento. Eso dice el diccionario. Eso no me lo inventé yo. Cosa más agradable que útil. Amarga a alguien. Amarga a alguien o la amarga a alguien. Eso quieren dar a entender los del diccionario. Salirle caro. El disfrute del placer. ¿De qué? De la golosina. O sea, entonces mire, hermano, ahora cuando usted mire algún hermano que está hablando de más, ¿sabe cómo le tiene que decir? Goloso. Mire, hermano, es que usted deja de ser goloso. Ya todavía los que estamos aquí ya sabemos de qué estamos hablando. Ay. ¿Cuántos golosos hay en esta noche? Bendito Dios, declaro que ninguno. En el nombre del Señor Jesús. Entonces una de las cosas que hay que vigilar es a los golosos, hermano. Esto es delicado. Hay otro post del apóstol que dice: no hay buen chismoso si no hay buen oído inicuo. Es decir, no hay un buen goloso, sino que si tu oído no está dispuesto a escuchar. Ahora, el problema es esto. Hoy me estaba bañando y el Señor me dijo: ébola espiritual. ¿Cómo así? Le dije. ¿Por dónde se transmite el ébola?
por los fluidos. Me escupió. Usted sabe que cuando uno habla aquí donde estoy hablando, estoy exhalando. Y el Señor me dijo: hay ébola espiritual que se traslada por los fluidos. Porque usted y yo sabe que ¿qué porcentaje somos nosotros agua? ¿Cuánto? 80, 70, 80, 75, para que ninguno de los dos se me pelee. 75% usted y yo somos agua. Y el ébola se transmite por los fluidos. Y dice la Biblia: vosotros ya habéis sido limpios por el agua de la palabra. Entonces el Señor me dijo: la contaminación fluye en la palabra. El clavo es el que recibe. Mire, yo no sé si usted se recuerda que cuando hubo un problema de ¿qué era este señor? En Atlanta. Él había venido de viaje de estos lugares de Sierra Leona, pero el virus no lo traía incubado. ¿Cómo medían si él traía virus? Porque cambia la condición de su cuerpo en términos de temperatura. Le sube 2-3 grados la temperatura, y eso quiere decir que ya está incubando el ébola. Entonces cuando los pasan, primero los pasan por detectores de temperatura. Si va 2-3 grados arriba, ¡pip!, a cuarentena de una vez. Pero ese cuate traía el virus, pero todavía no le había desarrollado. Entonces se va a acordar, cuando llegó, se llegó a instalar a su casa. En una semana le desarrolló el virus y se fue al hospital. ¿Quiénes se acuerdan de ese caso? Después, perdónenme la expresión, pero Pablo decía: otra vez luego sufrir dolores de parto. O sea que parir no es mala palabra. Después de eso, el gobierno americano tuvo que parir a todas las personas con las que se había juntado, porque todas estaban susceptibles a haber sido contagiadas de ébola. Entonces la murmuración es lo mismo. ¿De quién era el problema? ¿Del que ya estaba contagiado? No, ese ya se lo llevaba la que lo trajo. El problema era de que no sé si era chofer de bus de una escuela, y a buscar a todos los güiros que se habían ido en el bus. Entonces la murmuración es algo más o menos igual. El que se queda fregado no es nada más el que lo dice, sino el que lo oyó, porque en automática, en esa conexión de palabra de chisme y oído inicuo, búsquelo en el post del apóstol, no le estoy mintiendo. No hay buen chismoso si no hay un buen oído inicuo. O sea que el que se contamina es porque se quiere contaminar. Ya está predestinado para eso, o se predefinió para eso. Y a veces no es en el acto, al tiempo lo desarrolla, y de repente así funcionan los virus. Entonces una de las cosas que hay que vigilar, hermano, es a los que murmuran. Cuando usted escuche gente dentro de la iglesia murmurando, apártese. Hoy sí se lo quiero decir duro y directo: apártese o le abre puertas al destructor en su vida. Yo creo que después de esto, el que quiera contaminarse se contamina, sencillo. Por eso arranqué diciéndole: el que es espiritual juzga conforme al espíritu, pero el que es carnal juzga por lo que ve y por lo que oye. ¿Cuántos dicen amén? Está rica la prédica, hermano. 1 Corintios 10:9: ni provoquéis al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. No sé si esta serpiente en el original sea Nahas. Hazme favor, Walterito, si me lo puedes ver, 1 Corintios 10:9. No sé si esta serpiente es Nahas. Si es Nahas, la serpiente es la misma que actuó en el huerto. Solo deme un par de minutitos, solo que me lo cheque. ¿O es la palabra serpent? Holy God. Mire,
¿Cómo dice siempre 1 Corintios 19 en la versión nueva, versión internacional? Sí, pues no puede ser. Entonces no pongamos a prueba al Señor. Es decir, que aquellos que murmuran y chismean, al que están poniendo a prueba es a Dios, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Eso está descrito en el libro de Números. ¿Por qué murieron por las serpientes? Los israelitas salieron del monte Or, porque esto hay que entenderlo, hermano, por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. La impaciencia, yo quiero ya, o me pones ya, o no estoy con vos. Pues que te vaya bien, pero tu tiempo conmigo no ha llegado. Punto. No es que me quitan los privilegios. ¿Y qué? ¿Y no soy yo el que los da, pues? A eso no fue puesto yo para eso como pastor. Entonces no se me impaciente. Sus tiempos Dios me los va a mostrar. Y si Dios no me los muestra y usted se desespera, segurito lo pica la serpiente. Y al que pica la serpiente se hincha. Y solo hay una manera de deshinchar al que picó la serpiente, y es sometiéndolo al fuego del Espíritu. Es decir, poniéndole una condición. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra el pastor. Para que nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto. Empezó. Aquí no hay pan, aquí no hay agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Y dice que cuando empezaron a resonar en contra de Dios, note que todo aquel que se levanta contra una autoridad primero se levanta contra Dios. Y de ahí no creo que pase. Por eso, ¿por qué eso? Porque se impacientaron y empezaron a hablar en contra de Dios y contra el ministro. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas. Es decir, que otra de las alternativas o de los entes operativos del destructor es a través de las serpientes, para que los mordieran. Y muchos israelitas murieron. ¿Por qué murieron, hermano? Por impacientes, porque querían ya. La cosa no es así. ¿Acaso no dice Eclesiastes que para todo hay un tiempo, pues? Perdóneme, hermano, yo en esta iglesia no voy a tolerar a mí que el liderazgo me diga cuándo lo voy a poner o cuándo no. Punto. A mí el que me da las instrucciones son Dios. Si le parece bueno, y si no, pues que Dios lo bendiga. Tal vez durante un par de años anduve así mero totoreco por mi proceso, pero perdóneme, ya regresé. No soy autoritario, no soy abusivo. Simple y sencillamente lo que es negro y lo que es blanco es blanco. No es tiempo. No es tiempo. No, sí, no es tiempo. No, es que no crees. No es tiempo. No, es que entonces. Hasta la vista. Porque a mí ninguna oveja y ningún líder en esta iglesia me va a condicionar. Punto. ¿Por qué? Porque soy el superhombre, porque soy el superpastor. No, Dios me libre. Simple y sencillamente, perdóneme, hoy tengo que entender que de parte de Dios fui el elegido. Punto. ¿Qué culpa tengo yo? Perdón, ¿y qué culpa tengo yo que este gordo, feo, enojado, cara de marañón, Dios lo haya escogido? Perdóneme, ¿qué culpa tienes tú, fortaleza de Sión, que a ti te haya dado yo un poco más? ¿Qué culpa tiene usted, hermano? Ninguna. Y comenzaron a hablar en contra de Dios y contra el pastor. Bueno, que Dios los bendiga. Los amamos. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. ¿Quién? ¿El liderazgo? No, el pueblo. Porque el pueblo se metió en el juego del liderazgo. ¿Sabe qué es lo que quiero hacer, hermano? Colocarle una vacuna para que el destructor no le vaya a tocar en el nombre del Señor Jesús.
Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quites estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, tan lindo Moisés, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bueno, hazte una serpiente y ponle en un asta. Bueno, ahí está la figura de Cristo en la cruz. Ok. Entonces una de las cosas que hay que también hacer es aquellos que provocan a Dios. ¿A través de qué? De la impaciencia y de la murmuración. Hermano, no se preste. Ay, hermano pastor, pero ¿qué pasa? Mire, tengo ya 2 meses enfermo. Sí, desde que le abriste el oído a lo que no tenías que hacer. Bueno, pastor, no me sale trabajo, los negocios se me están cayendo. Le abriste ese oído al destructor. 6 operaciones, y con esto quiero tratar de empezar a aterrizar, ¿verdad? Como un par de kilómetros antes. Operación número 1, ¿cómo opera el destructor? Lo primero que el destructor va a querer provocar en la vida de un hijo de Dios es la falta de una verdadera sujeción. Job capítulo 26 versículo 6 dice: desnudo está el Seol ante él, y el Abadón. ¿Quién dijimos que era el destructor? Abadón, Apolión, según si es griego o es hebreo. Y ahí dice, mire, y el Abadón, es decir, y el destructor tiene una característica: no tiene cobertura. Dice estar cubierto, pero cuando se le gira la instrucción, no está cubierto. Rebeldía. Número 2, induce a la falta de misericordia. Le gusta estar golpeando a quien se le pone enfrente. Vos estabas oyendo música de perreo, ¿verdad? Sabes que te vas a ir al infierno. No, hermano, perdóneme. Una de las cosas que tenemos que nosotros como hijos de Dios genuinos vivir se llama misericordia. Mire, se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Entonces, una de las cosas donde uno le da entrada al Abadón o al destructor es cuando el corazón está carente de misericordia para los hermanos. Mire lo que dice acá, Santiago capítulo 2 versículo 13. Nos conviene ser misericordiosos, hermano. ¿Cuántos misericordiosos vemos en esta noche? Declare: yo soy un hombre misericordioso. Porque dice la Biblia: porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia. Pero la misericordia, otra versión dice, triunfa sobre todo juicio triunfa la misericordia. Aquí dice, pero la misericordia se ríe del juicio. Hermano, yo quiero ejercitar misericordia. Porque si yo no ejercito misericordia y solamente le ando tildando los errores a la gente, dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 13, que voy a ser juzgado sin misericordia. Bendito usted y yo que tenemos y adoramos al Padre de las misericordias. Si usted mira un error en un hermano, papito, mira, corregilo, hombre. Tranquilo. Ven al altar, ponete con Dios y tú y el Señor, pero hazlo. Ya viste. Pecador. No, hermano, usted y yo no estamos aquí para estar condenando a nadie, hombre. Pues la Biblia dice que yo tengo que juzgar. Ah, excelente, ya tiene los 8 prerequisitos. Después le paso los otros 15, 20, 30 que puedan haber para poder ejercitar un juicio en el Espíritu. Pero cuando una iglesia está carnal, le gusta andar juzgando a medio mundo. Entonces yo le pido al Padre de las misericordias: Señor, queremos ser una iglesia espiritual. Juzgar es sencillo, pero es mejor tener misericordia. Número 3, Reina Valera de 1960. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador aborrecerá.
Entonces, otra de las formas en las que opera el destructor es a través de la mentira. Juan capítulo 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿De qué habla en el homicidio? Usted y yo, que hemos estudiado la palabra en muchas oportunidades, ¿de qué está hablando cuando se habla de homicidio? Homicida no es únicamente el que mata físico, sino el que mata testimonio. Usted sabe que Saúl 2 veces quiso clavar a David en la pared. 2 testimonios. Entonces, una de las cosas que Saúl intentó matar en David era su testimonio como hijo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuarto acceso: induce a la murmuración. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, es insujetos, no hay cobertura, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. ¿Qué diferencia hay entre hacer y practicar? Julito, ayúdame. ¿Qué diferencia hay entre hacer algo y practicar algo? Hacerlo repetidamente. No solo las hacen, sino que también se complacen en practicarlas. Es decir, no fue una situación de: ay, pastor, perdóneme, de pronto. No, ahí está. Como salía aquel anuncio, yo no sé si era en la radio o en la tele, hermano, donde salían un par de, bueno, si salían es porque era tele, va. No porque podían salir en la radio. Es que a mí el chisme no me gusta, le decía una a otra, pero me entretiene. Y ahí estaban, va de chismear. ¿Por qué? Porque es golosina. O sea, chismear es rico. Eso dice la Biblia. A mí no me gusta, yo renuncio, reprendo y echo fuera, hermano. Una vez me metí a un clavo de esos y me llamaron y me hicieron 1 año de disciplina por meterme a hablar mal de alguien. Así de grueso lo trataban a uno en mis tiempos, hermano. Vos estabas hablando, hermanos, ¿y por qué dijiste esto y esto? No, bien, a mí me lo dijiste, vos me lo dijiste, que el hermano era. Papito. ¿Se recuerda que alguna vez le prediqué sobre que de mis procesos cuando el Señor me iba a promover a algo? 1 año de disciplina. Ya van 2, mire, hermano. O sea que ser pastor tampoco es nada. Ay, el hermano tan. No. Cada proceso, hermano. ¿Aguantarías 1 año sentado por un chisme? Vení para acá tú. Es cierto que vos andás diciendo esto y esto y esto y esto. No, hermano pastor, tráigame a los 3 testigos. ¿Te das cuenta que sí? 1 año sentado. Me voy de la iglesia. Segurito. Pídale perdón. Me voy de la iglesia. Segurito. Bueno, entrémosle pues a sentarme 1 año. Ya iba a cubrir 5 discipulados. Por chismoso me sentaron 1 año. Eso sí, yo lo hice, pero no lo practiqué. Una vez me ejecutaron y me dejaron quieto, hermano. Dije, no me vuelvo a meter en chisme. Y lo peor es que era de mujeres, hermano, porque ni siquiera era yo. Pero por no haberla parado, hechor y consentidor. Por no poner en orden a tu mujer, se sientan los dos, porque vos oíste también y no dijiste nada. Santo de las misericordias, dije yo. Bueno, que empiece el culto pues. Más vale un momento colorado, hermano. Entonces una cosa es practicar y una cosa es hacer. Tal vez se metió usted y póngalo delante del trono de la gracia de Dios, pero no se vuelva practicante.
si se vuelve practicante, le da paso a las serpientes. Está grueso, hermano. Mire, ni nos quejemos de Dios como se quejaron ellos, y el ángel de la muerte los exterminó. Versión al día. Ni murmuréis contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Versión nuestro pueblo. No se rebelen como algunos se rebelaron y perecieron a manos del ángel destructor. Lucas 13:3. Y mire, y ese número 13 no está por gusto ahí. Les digo que no, y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. El número 13, o sea, este capítulo 13, el capítulo 13 regularmente habla de rebeliones. Entonces aquel que es rebelde corre el peligro, si no se arrepiente, de perecer. Esa palabra perecerán es la palabra apulomi. Y casuísticamente esa misma palabra perecer, apulomi, es la misma que traduce Apolión y Abadón. Bueno, Apolión en griego, ¿eh? O sea que el que actúa, a menos que haya arrepentimiento, se llama apulomi, Apolión o Abadón. Le ruego, hermano, circuncidemos nuestros oídos. Usted no puede evitar que hayan chismosos, no, pero sí puede evitar oír a los chismosos. Y si usted presta sus oídos, yo se lo dije, aquel que presta su oído a abrir cosas o a escuchar cosas que no le convienen, se convierte en basurero. Y no hay buen chismoso si no hay buen oído inicuo. Pero al chismoso yo no lo controlo, pero mi oído sí. Yo decido qué escucho y qué no escucho. Número 5. Otra de las características del destructor es que induce a la insatisfacción permanente. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Y el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos, nunca están contentos. Todo está mal, siempre hay un error, algo no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo digo que no, yo no quiero, no, como que la chilindrina, hombre. Aquel que siempre anda criticando, no, eso no me. ¿Y por qué pusieron cortinas moradas? Las hubieran puesto azul, el morado, ni que fuéramos cucuruchos. Y a Carlos Max y a Byron pusieron en varones. Yo no estoy de acuerdo. Y al hermano Jorge pusieron de encargado de empresarios. ¿Y qué hace pues? ¿Qué le importa? Punto. Reciba instrucción. Perdóneme, yo ahora tengo que enseñarle, porque la Biblia dice que también nuestra vida es en una figura de ser militar. Pablo habla, unos corren, otros siembran. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. Bueno, I'm sorry. Cuando te pregunte y te pida tu consejo y lo tome en cuenta, pues Dios te bendiga. Y si lo escucho y no me parece, no lo tomo en cuenta. Perdón, ¿quién es el pastor? Yo no estoy de acuerdo con esos cambios que se hicieron. No quiero. No hay que confundir el corazón del amor de un pastor que ve y calla, y ve y calla, y ve y calla, y ve y calla, con que un día se quite el cincho y ras, pues ya estuvo, se acabó la historia, no más. Me lo respetas a todos.
Hay gente que no está aquí porque le pedí respeto a usted y le pedí que se subiera a ese altar y le pidiera perdón a usted. No quiso. Que les vaya bien. Punto. No digo nombres, ni se lo imagine tampoco, pero a usted me lo respetan. Ay, yo creo que algo, entonces voy a ver qué dice él para que lo respeten. Perdóneme, se lo tenía que decir porque ya me cansé de estar oyendo tanta cosa. Una de las características del que está influenciado por él, no es que aquí no crezco, no tengo futuro. Pues, ¿acaso te casaste conmigo? Pues, hermana, usted examínese con el que se va a casar a ver si le va a dar buen futuro. Y usted, hermano, examine con la hermana que se va a ver si le va a dar buena comidita. Como dijo aquel, la belleza se acaba, pero el hambre no. ¡Aleluya! Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. No escoja por lo bello, sino porque sabe cocinar. No, eso es una broma, ¿verdad? Usted escoja a quien usted quiera, hermano. Al final y al cabo, el que va a vivir toda la vida con él o con ella es usted. ¿Está seguro, mija? ¿Segura que está segura? Imagínate, mija, que le tuvieras que pedir permiso a todos tus hermanos para ver si te dejan y si están de acuerdo. Se acerque con su pastor, suficiente. Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me entiende? Dios. Ustedes ya me están bajando a mí del altar, ¿va? Son casaquita, baja, son abusivos los pantalones. Está bueno. Número 6, aquí me quedé casi que a la mitad de la prédica, pero si usted me lo permite, el otro miércoles la terminamos. Número 6, induce a la mezquindad. Proverbios capítulo 27, versículo 20, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre, miren, nunca están satisfechos. ¿Por qué? Porque provocan la mezquindad. ¿Qué es ser mezquino? Es el que escatima excesivamente el gasto, falto de nobleza de espíritu, pequeño, diminuto, pobre, necesitado, falta de lo necesario, desdichado. Por no leer un poquito más. ¿Mezquino en qué? Le roba a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, sus primicias, sus promesas. Apacentad la grey, primera de Pedro 5:2, que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. Hermano, yo creo que muchos hemos dado muchas veces paso a escuchar cosas de los hermanos que no nos convienen. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Este tema va a la mitad, hermano, porque ahora hay que entender cómo se quita la marca del destructor. Yo creo que esta es una noche de misericordias. Si tal vez consciente o inconscientemente tú le has dado paso en cualquiera de esas 6 facetas al destructor en tu vida, yo creo que tenemos que venir delante de este altar y decirle: Señor, yo quiero cerrar toda puerta a este destructor. Hermano, no perezcamos como perecieron muchos en el desierto, que levantándose y hablar en contra de Dios y en contra del ministro Moisés, perecieron. No, hermano, nosotros hemos sido llamados a tener vida y vida en abundancia. ¿Quién dio esta palabra?
Porque el camino que hoy estás siguiendo es un camino diferente, dice el Señor. Debes ser valiente y entender mi palabra. Puedes guiar a otros si les enseñas que yo soy el camino, la verdad y la vida. Amado hermano, si en algún momento te has contaminado en cualquiera de esas 6 facetas, te han querido contaminar en cualquiera de esas 6 facetas, hoy tenemos que montar guardia, porque el destructor se ha levantado para destruirte, para destruirnos. Pon tus manos ahí en tus oídos. Mire, es más, ni siquiera tienen que ser cosas de la iglesia, pueden ser de su trabajo. Están hablando de su jefe. Jóvenes, están hablando de su catedrático, están hablando de su mejor amigo. Esto se mueve en todo el ámbito. Por eso le decía, mire, ni siquiera esos chistes falaces en contra del presidente. Hermano, perdóneme, no. Como hijos de Dios y como una iglesia cristiana no podemos ser tolerantes a eso. Ese le murió a su madre. ¿Cómo va a estar uno alegre riéndose de la muerte de una madre? Por Dios, hombre, eso que lo practican los egipcios, usted y yo no. Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales, porque el que es espiritual, a él se le da la oportunidad de que pueda juzgar. Pero si todavía habiendo divisiones, disensiones, pleitos y contiendas, decía Pablo, traía palabra sólida y otra vez les tengo que volver a dar leche. Hermano, cierra tus oídos a cualquier suciedad en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en la iglesia. La batalla se iba a incrementar y el diablo trabaja tan fino que a veces ni nos damos cuenta y ya nos han metido en la ruleta. Pero hoy vamos a renunciar a toda operación del destructor, hermano. Mire, usted va a ver que una vez cierre sus oídos al destructor, usted va a ver un cambio significativo en su vida espiritual y también en su vida material. Yo se lo garantizo. En el nombre del Señor Jesús. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, clamando y pidiendo de tus misericordias, Señor, cerrando todo acceso al destructor, circuncidando mis oídos, Señor, si he escuchado cosas vanas que no convienen. Hermano, le estoy hablando de su vida eterna. No le estoy hablando del día a día. Esto tiene impacto trascendental en su vida eterna. No deje pasar esa palabra. No la deje pasar, por favor. Se lo ruego en el nombre del Señor Jesús. No la deje pasar. Es su vida. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy circuncidamos nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, amado hermano, nuestra alma, Señor. No nos podemos apresurar a los tiempos, Padre. Señor, hoy botamos toda carnalidad y cerramos toda puerta de acceso al destructor en nuestras vidas, Señor.